Buenos días. Aquí estamos nuevamente como en Cámara de Comercio de Santiago a través de nuestro comité tributario para adentrarnos en este proyecto que se mandó, se envió, perdón, al Congreso recientemente con fecha 4 de agosto, ¿ya? Que toca básicamente a las pymes, ¿ya? Pero tiene otras disposiciones, ¿ya? También toca algo de impuesto a los bienes y servicios, a la ley de fondos de terceros, algo del impuesto territorial con respecto a adultos mayores, herencia, y por ahí la ley orgánica constitucional de municipalidades, ¿ya? Cuando se envía este proyecto, se dice que introduce una serie de beneficios tributarios a la clase media, compensados mediante, dice, la tributación que se indica, y reduce exenciones y modifica otras disposiciones como las que hemos mencionado, ¿ya? Renta, venta, etcétera, ¿ya? Pero el núcleo central yo diría que está básicamente en las pymes, ¿ya? Y eso vamos a ahondar en eso, ¿ya? ¿Ya? Vamos a tocar los aspectos fundamentales que nosotros hemos creído que son importantes que ustedes puedan conocer y discutir, digamos, ¿ya? Y para eso entonces tenemos, como siempre, a don Hernán Verdugo, que va a tocar el asunto de las pymes, y después don Mario Cayupán, que va a tocar ciertas disposiciones de la ley de renta, ¿ya? Sin más trámite, dejamos a Hernán. Hernán. Gracias, don Adolfo. ¿Ya? Muy buenos días a todos. Ya voy a compartir el material. ¿Ya? Se ve, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí, pues. como dijo muy bien don Adolfo, ¿no es cierto? Vamos a centralizarnos en el mensaje, ¿cierto? Ahí está el número 147, raya 373, ¿ya? De fecha 4 de agosto, ¿ya? Quiero que vamos a centralizarnos, como dijo don Adolfo, vamos a hablar puntualmente el efecto de las pymes y lo que nosotros entendemos con la reforma. No se ve que puede cambiar mucho, pero en definitiva lo que entendemos con una primera aproximación de los antecedentes y del documento que se envió, ¿cierto? Junto con el mensaje, ¿ya? Sin más preámbulo, vamos analizando un poco. El proyecto que estamos conversando, ¿ya? ¿Ya? Si ustedes se fijan, tiene los siguientes pilares, podríamos decir, los siguientes puntos centrales. Uno, con estos títulos, ¿cierto? El fortalecimiento del régimen PYME mediante una ruta del emprendimiento, ¿ya? Yo estoy escribiendo efectivamente los títulos de la canción, como se dice, ¿ya? Después, como tenemos el segundo, impuestos personales y gastos deducibles, ¿ya? Segundo pilar, análisis, ¿ya? Limitación a ciertas exenciones, modificaciones al impuesto territorial y por último cambios en el aporte del Fondo Común Municipal. Ya, yo me voy a hacer, nosotros en la primera etapa nos vamos a centralizar por el punto, ¿no es cierto?, número 1. Voy a desarrollar este punto que se llama dentro del fortalecimiento del régimen PYME mediante una ruta del emprendimiento. ¿Ya? Así es lo que señala. Quiero que entendamos este título de la canción, ¿ya? No es más que decir, se modifica el artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, puntualmente la letra D. ¿Ya? ¿Cuáles son los cambios relevantes aquí? Primero, uno, se incorpora un nuevo número 10 correspondiente a un régimen transitorio. De ahí vamos a ir analizando en qué consiste, solamente para efectos de índice y de lo que vamos a conversar. ¿Ya? Después se sustituye el actual régimen de transparente que permite llevar contabilidad simplificada. Tercero, el actual régimen PYME se mantiene en el número 9 de la letra D del artículo 14, por lo tanto podríamos decir que aquí hay un enroque, ¿ya? Con respecto al actual, ¿cierto? 14 de 3. 4. Se modifica el artículo 20 de la ley de impuesto a la renta aplicando un impuesto de primera categoría con tasa del 20%, pero tiene ciertas modificaciones transitorias que vamos a llegar a un 20%, pero hay que recorrer un camino con respecto a varios años para poder llegar a esta tributación de artículo 20 como norma permanente. Tercero, se incorpora un nuevo régimen de tributación denominado monotributo, ¿ya? Son los puntos centrales. Estos serían los 5 puntos centrales que más o menos vamos a desarrollar ahora, ¿ya?
Partamos con el primero, ¿cierto? El régimen, ¿cierto?, transitorio para el emprendimiento, que es el 14, ¿cierto?, letra D, número 10, ¿ya? Fíjense, empleo una palabra bastante relevante, la palabra transitorio. Eso por ahí, ¿ya?, nace este concepto, ¿ya? ¿Ya? ¿Quiénes son, cierto? Son las pymes que inician actividades, ¿ya? Y están relacionadas con su nivel de ingresos, ¿ya? ¿Cuáles son? Primero, las ventas o ingresos anuales hasta 2.400 UFs, computando ingresos del giro percibidos o devengados por empresas relacionadas de acuerdo al artículo, ¿cierto?, octavo, número 17 del Código Tributario. Ahí están, no se olviden las normas de relación para ver los topes de venta, que realmente uno se lo olvida, pero, ¿cierto?, no es solamente el RUT, sino todo lo que esté relacionado de acuerdo al artículo, ¿cierto?, octavo, número 17 del Código Tributario. También su actividad de esta clasificada, fíjense, el número 3, 4, 5, el artículo 20, donde quedan fuera de este de este régimen, ¿ya?, las sociedades de inversión y las sociedades de profesionales. Otro punto, ¿ya?, si se excede el límite de ventas durante el primer año, ¿no es cierto?, se deberá abandonar este régimen a partir del año comercial siguiente e incorporarse al régimen simplificado del artículo 14, letra C. ¿Ya? Si durante el primer año de ventas, ¿ya?, son iguales o superiores a 4.000 UFs, se entenderá que nunca ingresaron a este régimen inicial y se clasifican en el régimen del nuevo 14 de número 3, que es el régimen transparente. Acuérdense, estamos hablando dentro del contexto de la reforma, no nos confundamos con el actual 14 de 3, ¿cierto? Porque aquí, ¿no es cierto?, pasa el 14, ¿cierto?, de 3, el nuevo, que sería el régimen transparente, desde el punto de vista de esta propuesta de reforma. ¿Cuáles son las características de este nuevo sistema del 14 de 3? ¿Ya? Primero, corresponde un régimen tributario, ¿ya?, por los dos primeros ejercicios comerciales. Entonces ya podemos entender claro por qué estamos empleando la palabra transitoria, ¿cierto? Porque efectivamente tiene una vía útil, podríamos decir, bastante, ¿cierto?, cortita, un lapso de tiempo. También el impuesto mensual, ¿cierto?, tiene un impuesto mensual único equivalente a una UTM. Este impuesto único es es el reemplazo, es sustitutivo con respecto al impuesto a la renta y del IVA. Otro punto, 3, no, es sin derecho a aplicar en los créditos contemplados en la ley de impuesto a la renta, como el derecho al crédito fiscal del IVA, debiendo emitir y exigir la documentación que corresponda a sus adquisiciones, ¿ya? Tiene sentido, porque en definitiva, si no es renta y no deriva, ¿cierto?, por este impuesto sustituido una UTM, ¿no es cierto?, pero, por lo tanto, la factura que esté recibiendo en algún momento van a ser solamente para acreditar el desembolso o la compra del activo. 4. Durante la permanencia en este régimen, quedan liberados de presentar todo tipo de declaración de impuestos, salvo la correspondiente a este impuesto único, y quedan liberados de llevar contabilidad y los demás auxiliares que correspondan. 5. El incumplimiento en el pago de este impuesto único, ¿cierto?, en 3 periodos mensuales consecutivos o más de 5 periodos, ¿cierto?, discontinuos dentro de un mismo ejercicio comercial, implicará la exclusión de este régimen en el mismo ejercicio en que se produjo el incumplimiento. ¿Ya? Los socios acogidos a este régimen transitorio tendrán derecho al financiamiento de las cotizaciones obligatorias para pensión de vejez con cargo al empleador, ¿cierto?, del artículo 17 del DL 3500 por un equivalente a 0,5 UTMs. ¿Ya? 7. Los propietarios, personas naturales, deberán haber, fíjense este punto 7, lo encontré bastante novedoso, ¿eh? Dice, los propietarios, personas naturales, deberán haber participado de los programas de acompañamiento implementados por la Defensoría del Contribuyente. Su incumplimiento implicará la exclusión del régimen transitorio en el mismo ejercicio del incumplimiento. O sea, hay que ir a clases, ¿ya?, para poder aplicar. ¿Y cuál sería su vigencia? ¿Cierto? A partir del 1 de enero del 2027. ¿Cierto? Los contribuyentes que hubieran iniciado actividades a partir del 1 del 26 y que al 1 de enero del 27 cumplan los requisitos del límite de ingresos, 2.400 UF, podrán incorporarse a este régimen inicial transitorio
entre el mes de enero a abril del 2026. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Este es uno de los primeros, podríamos, novedosas, ¿cierto? Con respecto a la modificación del artículo 14. ¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces, ahí podríamos concluir, ya tenemos un nuevo régimen, ¿no es cierto? Artículo 14 de número 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa actualmente con el régimen de transparencia tributaria? ¿Cierto? Hoy día, ¿cierto? Ese régimen quedaría incluido ahora en el artículo 14, letra D, número 3. ¿Qué pasaría a ser un nuevo articulado? Por eso está entre paréntesis nuevo. ¿Qué consiste? El actual régimen de transparencia tributaria, que está en el artículo 14 D número 8, se traslada al artículo 14 letra D número 3. El actual régimen integrado del artículo 14.3 pasa a ser un régimen alternativo y queda ubicado en el artículo 14 D número 9. O sea, acá hay un enroque, ¿no es cierto? Hay un ajedrez de normas desde el punto de vista de los movimientos, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que las de 8 pasan a ser 14 de 3 y las 14 de 3 pasan a ser 14 de 9. ¿Ya? Y con un, ¿cierto?, nuevo eslogan, que podríamos decir un régimen alternativo. ¿Ya? Que consiste el nuevo régimen, ¿cierto? Y el nuevo régimen transparente mantiene sus características actuales. Acuérdense que el régimen de transparente, ¿no es cierto?, se determina, en su esencia es una pyme, pero una pyme que la utilidad o la renta líquida en términos de ingreso versus gasto efectivo se asigna, ¿no es cierto?, a cada uno de los propietarios a fin de año, ¿no es cierto? Y se informa a través de la creación, ¿se acuerdan? La 1947. ¿Cierto? En este caso, la exención sigue la exención de primera categoría y tributación con impuestos finales, global complementario adicional, por medio de la asignación. Esa palabra es importante, acuérdense, asignación, no estoy hablando de retiro, ¿cierto?, de flujo, estoy hablando de asignación de la base imponible anual determinada sobre ingresos percibidos y gastos pagados. Esa es la esencia, podríamos decir, de la reforma con respecto a las 14D3. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener claro? ¿Cuáles serían? Primero, se elimina el requisito. ¿Cuáles son los cambios ahora más profundos? La primera parte, que vamos a decir, es el movimiento dentro de la ley, ubicarnos dentro del artículo 14. Pero ahora miremos desde el punto de vista en detalle cuáles serían los grandes cambios que tiene esta norma. Primero, se elimina el requisito de que todos sus socios y accionistas sean contribuyentes de los impuestos finales. Las pymes podrán tener como socios personas jurídicas, por lo tanto, contribuyentes de primera categoría. Otro punto, la renta efectiva se determinará mediante contabilidad simplificada, a menos que opte por llevar contabilidad completa. Entonces, es al revés como era antes, ¿cierto? En el fondo aquí yo, una contabilidad simplificada, a menos que pueda optar por una contabilidad completa. Se deben hacer ajustes para tributar con ingresos percibidos y gastos pagados. ¿Ya? ¿Qué me refiero? Que en definitiva, si toma la decisión de llevar una contabilidad completa, tendré que determinar una renta líquida de acuerdo a criterio PYME. Por eso me refiero a esa parte que está entre paréntesis, se deben hacer los ajustes. ¿Cierto? Me refiero con respecto a ingresos percibidos y gastos desembolsados y todos los requisitos para poder determinar esta base imponible, que va a ser la asignación. Ya también quedan liberados de aplicar el sistema de corrección monetaria, que está en el artículo 41 de la ley de impuestos. Eso es importante acordarse, cuando hablamos de la corrección monetaria se está refiriendo al artículo 41. Cualquier otra norma dentro de la ley que hable de IPC, ¿no es cierto?, no está considerado en el artículo 41. ¿Cierto? Por eso es importante acordarse, ¿ya? Que podría ser, ¿cierto?, el caso, como ejemplo clásico, la ajustabilidad de los PPM. No se comprende dentro del artículo 41. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que mirarlo con ese foco, artículo 41. También nos forma parte de los ingresos tributables las rentas percibidas, dividendos o retiros provenientes de otras empresas clasificadas en el artículo 14A o 14D3 número 9, régimen integrado del artículo 14D número 3. ¿Ya? Importante, no forma parte de los ingresos tributables. No se olviden, ¿no es cierto?, que la práctica, ¿no es cierto?, dentro de los requisitos para hacer pymes, ¿no es cierto?, es, aparte de el volumen de ventas, con lo relacionado, también la calidad o el tipo de ingreso en algunos casos. Entonces, esos ingresos, en definitiva, ¿cierto?, pueden, ¿cierto?, estar relacionados con el 35%, que no puede ser más allá de, ¿no es cierto?, rentas de capital inmobiliario, como de ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nos podemos encontrar, ¿cierto?, puede existir la situación de que pueden recibir dividendos o retiros por entre otras empresas, ¿ya?
Seguimos, las rentas exentas, y aquí vienen varias cosas novedosas. Las rentas exentas de los impuestos finales, los ingresos no constitutivos de renta y las rentas con tributación cumplida deben llevar un registro tributario, ¿cierto? Que se denomina registro tributario de rentas empresariales, ¿cierto? Ya para poder seleccionarlo. Además, fíjese, otro registro, tendrán derecho al incentivo al ahorro del artículo, ¿cierto?, de la letra E, el artículo 14. Acuérdense que es parte de la renta líquida, uno puede acogerse al beneficio de que el 50% no va a pagar impuestos, ¿no es cierto?, va a quedar al margen, ¿no es cierto?, del impuesto de primera categoría, lo que dice en esencia con un tope de 5.000 UF. Estoy recordando efectivamente más o menos lo que dice la letra E, el artículo 14. ¿Ya? Entonces, ellos pueden llevar un registro de las utilidades reinvertidas. En tal caso, los retiros o dividendos que se repartan con cargo de utilidades reinvertidas que gozan de la franquicia del artículo 14E quedarán afectados a los impuestos finales. ¿Ya? Acuérdense, impuestos finales, estoy hablando global, complementario y adicional. Por lo tanto, ya tenemos un nuevo registro, ¿no es cierto?, que no existía en esta estructura, ¿cierto? También se mantiene el concepto de capital propio tributario simplificado. Otro punto, se aplica el artículo 21, y ahí puse entre paréntesis con respecto a los gastos rechazados. También se aplica, ¿cierto?, los PPM, ¿cierto? Y las tasas, ¿cuáles serían? Sería, ¿cierto?, año de inicio, gastea un 25%, ¿cierto? Después, ¿cierto?, si los ingresos brutos del año anterior no exceden de 50.000, será 0,25 UFs. Si los ingresos brutos exceden de 50.000, ¿cierto?, UFs 0,5 y, ¿cierto?, para efectos de su tributación. Por tanto, si uno se fija, no son grandes, profundos cambios, ¿cierto? Hay un enroque, hay un movimiento, ¿no es cierto? Y yo creo que los grandes cambios que tenemos acá es que pueden incorporarse sociedades, ¿no es cierto?, contribuyentes de primera categoría como parte de la estructura, ¿cierto? Y también el mecanismo del registro reinvertido con respecto de relacionado con las utilidades que hayan acogido al beneficio del artículo 14E, ¿ya? Porque no se olviden que estas sociedades en definitiva van a asignar, ¿no es cierto?, van a, ¿cierto?, traspasar directamente la tributación, ¿cierto?, directa a los contribuyentes de los impuestos finales, en este caso, pero al permitirme que existan empresas, se genera todo un mecanismo, ¿no es cierto?, y también este beneficio permite, ¿no es cierto?, parte de la renta líquida, ¿no es cierto?, no asignar, en otras palabras. ¿Ya? Régimen de transparencia tributaria. ¿Ya? ¿Cómo tributan en definitiva los propietarios? ¿Ya? Acuérdense que el concepto de propietario está definido en el artículo 14, letra H de la Ley de Impuestos a la Renta, ¿cierto? Y los propietarios, está hablando de socios, accionistas, ¿cierto? A efecto, a modo de ejemplo, para ubicarnos, ¿cierto? Entonces, la tributación de los propietarios de las pymes que sean contribuyentes de los impuestos finales, impuesto global complementario adicional, ¿cómo deberíamos tributar? Primero, la proporción que les corresponda a la base imponible determinada, ¿cierto?, por la pyme, ¿cierto? Ingresos menos gastos, ¿ya? Las cantidades distribuidas, fíjense, este es un punto importante, distinto. Las cantidades distribuidas, retiradas o remesadas con cargo a las utilidades reinvertidas acogidos a la franquicia del incentivo al ahorro del artículo 14, letra E de la Ley de Impuestos a la Renta. ¿Se fijan? Aquí ya tenemos una mezcla un poquitito entre el punto anterior, ¿cierto?, que es la proporción que le corresponde a la base imponible, que no necesariamente es flujo, ¿no es cierto? Y la segunda me está hablando, en definitiva, de tengo que irme a buscar estas utilidades que están, entre comillas, reinvertidas en este nuevo registro, ¿cierto? ¿Ya? Y que se está refiriendo a flujos, a El, cantidades distribuidas, el, retiradas o remesadas, ¿ya? el nuevo registro el RUR. RUR, claro, RUR. Después dice la proporción también tenemos la proporción que les corresponda sobre los dividendos, retiros o remesas que las pymes hubiesen recibido de otras empresas con domicilio o residencia en Chile, con derecho al crédito de primera ¿cierto?, y el crédito del IP, ¿cierto? Fíjense, no se olviden, una la asignación de la renta líquida, otro lo que voy a buscar, podríamos decir, ¿cierto?, de este registro reinvertido, como acaba de decir Don Alfonso, y además podríamos decir que está recibiendo, ¿no es cierto?, utilidades de filiales, por decirlo lo más simple posible. Por lo tanto, tenemos tres escenarios con respecto a la tributación
de este régimen con respecto, inclusive, bien acotadito, con respecto a los impuestos finales, ¿ya? Ahora, si alguien me pregunta, profesor, ¿y qué pasa con los, ¿cierto? Con los que no son contribuyentes de impuestos finales? Yo le diría, querido alumno, la siguiente slide, por si acaso, para ubicarlo. ¿Qué dice la segunda slide? Dice, tributación de los propietarios de las pymes que sean contribuyentes del impuesto de primera categoría. Primero, las cantidades que les correspondan de la base imponible determinada por la pyme. ¿Ya? Las cantidades distribuidas, retiradas o remesadas con cargo a las utilidades reinvertidas, ¿cierto? Del beneficio del artículo 14, letra E del impuesto. Y el tercero, perdón, las cantidades percibidas por retiros o dividendos con sus respectivos créditos quedarán registradas en el RAI, ¿cierto? Dependiendo su clasificación, puede ser RAI, REX, ¿cierto? O ingreso no renta de la receptora. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, hay que tener que controlar esta rentabilidad. Seguimos el punto 1, dice las cantidades que correspondan a la base imponible determinada por la pyme. Imagínense que sobre esa, ¿no es cierto?, esta pyme, ¿no es cierto?, que tributa de acuerdo a estas características, ¿no es cierto?, va a tener una parte de la asignación que tendrá que traspasársela a su propietario, que es un contribuyente de primera categoría, y no necesariamente va a haber flujo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que vamos a tener que tener mucho cuidado, que por un lado va a aumentar, ¿no es cierto?, ¿cierto?, la sociedad propietaria en este caso, con respecto a este flujo, ¿cierto?, o esta asignación, ¿ya? Para el día de mañana tener claro, ¿cierto?, podríamos ir, vamos a tener un agregado, podríamos ir a la renta líquida, ¿ya? Si lo miramos lo más simple posible por el momento, ¿ya? Por tanto, ya está empezando a ser un poquito alambicado todo este sistema también, ¿ya? También los flujos que puedo recibir, ¿sí? Se optó por este beneficio del artículo 14 letra E, con el registro y su control también. O sea, vamos a tener que tener más controles, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, el punto 3 es cómo, en definitiva, van a llegar, ¿no es cierto?, las cantidades percibidas por cierto, que pueden ser incluidas en el RAI, los retiros o dividendos. ¿Sí? Porque si uno se pone a pensar, este es el gran cambio que podríamos hacer por el hecho de, cuando se plantea que se aumentó, ¿cierto?, el espectro, la gran cantidad de sociedades, aumentó este grupo de contribuyentes, y una de las formas del mecanismo de aumentar fue que fueran parte como propietarios las sociedades que tributan bajo, ¿no es cierto?, en primera categoría. Por lo tanto, uno podría decir, aquí tenemos uno de los cambios más relevantes, ¿ya? Más allá del enroque que estábamos conversando anteriormente, ¿ya? ¿Ya? Que también es importante acordarse, régimen transparencia, tributario propietario, el retiro o exclusión, ¿ya? El retiro o exclusión del régimen simplificado para las pymes, ¿qué consiste? Las empresas que opten por abandonar el régimen del artículo 14, letra D, de la Ley de Impuestos Renta, o por incumplimiento de algunos de sus requisitos, deberán abandonarlo, darán aviso al servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año comercial en que decidan abandonarlo, o del año comercial siguiente, aquel en que ocurra el incumplimiento. En estos casos, la empresa quedará afecta al régimen de la letra A del artículo 14, ¿cierto? Artículo 14, letra A, régimen semi-integrado, ¿ya? Contra, ¿cierto? A contar del 1 de enero del año del aviso, ¿ya? ¿Cierto? La empresa no podrá reingresar al régimen simplificado durante los 3 ejercicios siguientes a aquel en que abandonó el régimen. Tercero, letra C, cuando una empresa acogida al nuevo régimen transparente quiere ingresar al régimen opcional, ¿cierto?, integrado, regulado en el nuevo número 9 del artículo 14, que en el fondo, para ubicarnos, eran las ex 14 de 3, ¿ya? Deberán comunicarlo entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que desea incorporarse. Luego no podrá reincorporarse al régimen transparente por los siguientes 3 ejercicios, ¿ya? ¿Ya? Fíjense, esto me llamó la atención de todos los puntos, por eso puse en negrito y con subrayado. El Servicio de Impuesto Interno podrá proponer el ingreso al régimen transparente del nuevo artículo 14 de 3 a las empresas clasificadas en el artículo 14 de 3, régimen semi-integrado, cuando al término de su año comercial obtengan ingresos que no excedan de 2.400 UF, dando aviso en el sitio personal del contribuyente. Por lo tanto, esa palabra me llamó
la atención, proponer. ¿Ya? Entonces, me imagino que de alguna u otra forma calculará, ¿no es cierto?, estas 2.400 UF, ¿cierto?, en función de la información que tiene a su disposición. Pero es un punto relevante esa palabra proponer, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acabamos de decir, primero teníamos, ¿no es cierto?, ahora nos cambiamos de régimen. ¿Ya? Nos vamos al régimen alternativo integrado. Suena bombástica, pero en el fondo quiero decir que las ex 14 de número 3 de la ley de impuestos a la renta. ¿Dónde quedaron las 14 de 3 número 3? Las actuales, ¿cierto? Y eso se traspasan, o se hace un enroque, ¿no es cierto?, nuevamente al régimen alternativo integrado, que es el nuevo artículo 14 de número 9 de la ley de impuestos a la renta, coma, ex 14 de 3 de la ley, para ubicarnos bien. ¿Qué es lo que ocurre en definitiva? Estas sociedades, las empresas que cumplen los requisitos para acogerse a la letra D del artículo 14 podrán acogerse a este régimen alternativo, ¿cierto?, en el cual las pymes quedan sujetos al impuesto de primera categoría con tasa, ¿cierto?, ¿cierto?, de primera categoría, de acuerdo al artículo 20, con derecho a todos los créditos que la ley contempla. O sea, en el fondo, ¿cierto?, es el actual sistema de las pymes. Ya, sus propietarios sujetos a sus impuestos finales, que nos interesa, ¿cierto?, ¿cierto?, se afectarán con global o adicional en base a retiros, dividendos provenientes de sus empresas, acogidos a este régimen alternativo, con derecho al crédito por concepto de impuesto de primera categoría que les corresponda y el IP asociado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, uno podría decir, volviendo un poquito atrás, que las 14 de 3, en el fondo, el gran cambio que hay, se mantiene prácticamente, ¿cierto?, igual, es solamente un enroque y pasan a ser las 14 de número 9, ¿cierto? Las 14 de, como dije anteriormente, pasó a la transparente, ¿no es cierto? Y quedan las 14 de número 3 y se le cambia, ¿cierto?, el título de la canción y ahora se llaman el sistema, ¿cierto?, un régimen alternativo integrado. ¿Ya? Otro punto relevante también, el efecto de la reinversión, que estuvimos mencionándolo, ¿cierto? Y ¿cierto?, don Adolfo también planteó que efectivamente existe un nuevo registro. Fíjense cómo se modificó el incentivo al ahorro del artículo 14, ¿cierto?, de la ley de, 14 de la ley de impuestos a la renta, ¿cierto? Las pymes acogidas al nuevo artículo 14, letra D número 3, régimen transparente, que opten por acogerse al beneficio contemplado en el artículo 14, letra E de la ley de impuestos a renta, deberán llevar el registro de utilidades reinvertidos. Es el RUR, o sea, vamos a tener ahora ¿cierto?, un nuevo registro, ¿no es cierto? El RAI, el DAN, el REX, el RUR ahora también, ¿no es cierto? ¿Cierto? Cada vez, ¿cierto?, más registros vamos a tener para poder controlar. ¿Qué consiste? En el registro se controlarán las utilidades reinvertidas acogidas a la franquicia. Además, se sumarán las remesas que provengan del ejercicio anterior, debidamente reajustadas según la variación de inversión. O sea, en el fondo va a tener un registro, ¿cierto?, que va a acumular y va a actualizar estas, ¿no es cierto?, utilidades año a año, el RUR. ¿Ya? ¿Ya? Se imputarán los retiros, remesas o distribuciones que se realicen durante el ejercicio. Fíjese en esta parte, en exceso de la renta líquida imponible hasta que este registro quede en cero. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, al final, ¿no es cierto?, vamos a tener más pega en punto de vista de acceder a este beneficio y controlar su tributación. ¿Ya? ¿Ya? Y la vigencia va a ser a partir del 1 de enero del 2027. ¿Ya? ¿Cómo queda la tasa del impuesto obligatorio? Porque la señalamos, dijimos el impuesto de primera categoría, de acuerdo al artículo 20. Entonces, eso dijimos, pero analicemos un poquitito. ¿Cómo nos queda? Primero, la tasa de impuesto de primera categoría para el régimen C simplificado de la letra del artículo 14 será de un 20%, ¿cierto? Será vigente a partir del 1 de enero del 2030, ¿cierto? También, entonces, si ahora retrocedemos en el tiempo, ¿no es cierto? Estamos posicionados al 30-30, estamos con un 20%, pero ¿qué pasa en el 2029? ¿Cierto? Con respecto al año comercial 2029, la tasa para las pymes del artículo 14 de número 9, acuérdense que el sistema que acabamos de decir, lo que recién conversamos,
sistema alternativo, ¿ya? ¿Cierto? De la ley de impuesto de renta será de un 15%, la que podrá incrementarse a 17% siempre que el crecimiento económico del año comercial 2028 sea igual o superior a 2%. O sea, podríamos decir que esa tasa se puede mover entre un 15 y un 17% con respecto al 2029. ¿Ya? Después, también importante que a partir del año comercial 2030, que acabo de decir, ¿no es cierto?, la tasa para las pymes del número 9 de la letra D del artículo 14 se incrementará anualmente en 2 puntos respecto de la tasa vigente del año comercial anterior hasta llegar a un 20%. Después, recordando la ley 21.755 de julio del 2025, las tasas de primera categoría para las pymes actual régimen 14.3 son las siguientes, solamente para efectos de recordarse, ¿cierto? Para el ejercicio comercial 2025, 26 y 27 es un 12,5, ¿cierto? 25, 26, 27, ¿cierto? El 29, que acabo de decir que se puede mover entre un 15 y un 17, y después, ¿no es cierto?, el 30. Entonces me está quedando el 2028 en el camino, ¿no es cierto?, todavía. El 2028 la tasa es del 15%, ¿ya? ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, acuérdense que bajo el cumplimiento de las condiciones que estableció el artículo 25 de la ley 21.755, ¿ya? Y nos queda el último régimen tributario que podríamos tener que analizar, que es el régimen de tributación unificado denominado monotributo, ¿cierto? Que es el nuevo artículo 28A hasta el 28E de la ley de impuesto de la renta. O sea, tenemos nuevos artículos, ¿ya? Que dice, este es un régimen denominado monotributo, ¿ya? A, dice, los contribuyentes sujetos a este régimen pagarán mensualmente un 0,5 UTM en calidad de impuesto único sustitutivo de los impuestos a la ley de la renta y del IVA. Procederá la imputación contra este impuesto único los pagos por concepto de patentes y permisos municipales. ¿Ya? Grande, ¿cierto? ¿Cuáles son las características, requisitos, ¿cierto?, de este monotributo? Primero, a personas naturales que inicien actividades comerciales destinadas a consumidores finales. B, pertenecer al tramo del 8% del registro social de hogares acreditados. C, respaldar sus operaciones de venta a través de medios de pago electrónicos que permitan el reporte diario al servicio de impuestos internos. O sea, esta, la letra C en el fondo es control, ¿no es cierto?, de información. D, promedio anual de sus ingresos considerados sus últimos 3 ejercicios no superen 310 UF. ¿Ya? Importante, esto dice, este tope podrá alcanzar hasta 400 UF cuando ejerzan de manera esporádica otras actividades como A, actividades sujetas al impuesto de primera categoría y emitan anualmente una cantidad de documentos tributarios igual o inferior a 4. B, actividades sujetas a impuestos de segunda categoría, dicha actividad no supere 6 meses dentro de un año, de forma continua o discontinua, o la cantidad de documentos tributarios emitidos sea igual o inferior a 6. ¿Ya? O sea, en el fondo puede tener boletas de honorario, ¿no es cierto?, y hacer este ingreso a través del mecanismo del monotributo. ¿Ya? Liberados de presentar todo tipo de declaraciones de impuesto a la renta e IVA, salvo declaración mensual de este monotributo. ¿Ya? G, liberados de llevar contabilidad y los demás libros auxiliares. ¿Ya? Vigencia a partir del tercer mes siguiente al de publicación, ¿cierto?, de un reglamento que, a su vez, deba dictarse dentro de los 180 días siguientes a la publicación de esta ley. ¿Ya? Y eso era los últimos sistemas, don Adolfo, con respecto a los sistemas. Entonces uno se podría decir, ¿no es cierto?, hay un enroque del 14 de 3, ¿no es cierto? Si uno lo podríamos decir, el transparente pasó a ser 14 de 3, el 14 de 3 pasó a ser 14 de 9, hay unos cambios en la reinversión, y nace ¿no es cierto?, el sistema transitorio, que se me olvidó un poquitito, el número 10, y por último tenemos el monotributo. O sea, tenemos, como se dice, un abanico de posibilidades, ¿no es cierto?, con todos estos controles, ¿ya? Así que, Gracias, Hernán. Bueno, ¿ya? básicamente esto es para las pymes, ¿cierto? Sí, ¿Ya? Y desde ese punto de vista vamos a tener que estar monitoreando cómo va este proyecto en el Congreso, ¿ya? En especial porque estamos en un año eleccionario, digamos. Entonces, no sé si esto va a tener factibilidad
ya para seguir adelante, ya, o cuándo podría salir, digamos, ya. Nosotros vamos a estar atentos, ¿cierto? Para irlos informando, ¿cierto? A medida que vayan ocurriendo ciertos antecedentes que sean necesarios ponerlos en conocimiento, digamos, ¿ya? Así que, por lo tanto, ya veamos cómo se maneja esta situación a través del tiempo, ¿ya? Bien, vamos a ir al final a las preguntas, ¿ah? ¿Ya? Para darle paso ahora a Mario Cayupán, que va a hablar sobre algunos aspectos de la ley de la renta que son interesantes conocer. Mario, Sí, buen día, muchas gracias, estimado Adolfo. Efectivamente, también tenemos algunos cambios con el propósito, obviamente, de neutralizar ciertos beneficios que le van a dar a las pymes y otros beneficios a la clase media. Hay un ajuste en particular a las tablas del impuesto global complementario o impuesto único de segunda categoría y que efectivamente, como lo dijo el profesor Hernán Verdugo, en el punto 2 habla de los cambios de los impuestos personales y ahí les quiero presentar cómo cambia esta el cambio en la tributación en el global complementario y también obviamente en el impuesto único de segunda categoría. Si ustedes se fijan en este cuadro a la izquierda, tenemos la tabla vigente hoy día, eh, que es esta que está en unidades tributarias. Claramente, cuando hablamos de unidades tributarias mensuales, se trata de impuestos mensuales. Cuando hablamos de unidades tributarias anuales, hablamos de una tabla de impuestos global complementario respecto a las rentas anuales, ¿ya? Entonces, esta es la escala que tiene 8 tramos, ¿cierto? Y en donde se observan los cambios están aquí, en el séptimo tramo y en el octavo, ¿ya? En el séptimo tramo parte de 120 unidades tributarias hasta 310, tiene una tasa del 35%. Esta rebaja obviamente se aplica porque la renta completa se afecta en 35%, pero como se trata de un impuesto escalonado, obviamente ahí tiene que aplicarse esta rebaja por la tabla, ¿ya? El segundo tramo que se modifica, sería el último, ¿no es cierto? Que estaría acá, que hoy día es de 310 a 40. ¿Cómo se modifica? En la práctica se trata, ¿no es cierto?, de 120, baja a 150 unidades tributarias y aumenta la tasa de 35 a 38%. Y también de 150 y más se mantiene la tasa en un 40%. Eso es lo que pretende este proyecto, ¿ya? Como les decía, aquí cambiaría esta tabla de impuesto único de segunda categoría, que en pesos a septiembre del año 2025 se traduciría en que estos dos últimos tramos estarían, ¿no es cierto?, desde 8.312.493 hasta 10.389.750, con una tasa del 38%. Si ustedes se fijan a la izquierda, este tramo del 35% estaba de 8.812 a 21.472. Entonces, aquí es en donde se estrecha este tramo, ¿no es cierto? De tal manera que va a haber un mayor número de personas afectas al impuesto único de segunda categoría. Y desde luego en el último tramo, aquí nos vamos a encontrar con que desde 10.390.000 pesos en adelante se afectará una tasa del 40%, ¿ya? Eso mismo tenemos aquí unos ejemplos, dos ejemplos muy sencillos, ¿no es cierto? Si tenemos una renta después de rebaja de las imposiciones de 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos están en el tramo del 7%, del tramo 7 con el 35%, se paga un impuesto global complementario de 3,5 millones menos la rebaja, le tiene a pagar a 1.884.000. Con el cambio de ley, una vez que se aplique este, estos cambios, va a aumentar levemente, ¿no es cierto?
a 50.646 pesos el tramo. Ahí tenemos otro ejemplo que sube la renta a 15 millones, está en el tramo 7 actualmente, en donde está pagando un impuesto de 3.634.740. Y aquí obviamente lo vamos a cambiar de tramo, se traspasa el tramo 7 al 8, afectándose a un 40%. Entonces, en ese caso, va a aumentar su aporte al fisco en 292.851. Tenemos los cambios en el global complementario, es la misma tabla en unidades tributarias, pero unidades tributarias anuales. Entonces, aquí se observa los cambios de la actual tasa, la actual tabla, y a mano derecha cómo quedaría la tabla de este impuesto global complementario. ¿Ya? Ese sería el cambio. Y lo otro que genera esta reforma es que lo que hace es derogar el artículo 52 bis, que beneficiaba obviamente o afectaba principalmente a las rentas altas al presidente de la República, a los del Congreso y ministros. Obviamente, al actualizarse esta tabla a estas tasas, obviamente no tiene sentido de que se quedara obviamente aplicable ese artículo, por lo tanto se igualó completamente la tabla del 52 como el 52 bis. Entonces, eso fue necesario eliminarlo. Nada más que eso. Tenemos otro cambio en el global complementario que beneficia básicamente a las personas naturales, en donde se incorpora este beneficio para los arrendatarios de inmuebles con destino habitacional, en que consiste en la rebaja de la renta bruta imponible por el canon de arrendamiento efectivamente pagado en el año comercial respectivo hasta un valor máximo de 8 UTA. Esas 8 UTA es hoy día agosto es de 6.649.000. Ya ese sería el gasto de rebaja anual, ¿ya? Ahora, se va a aplicar las mismas reglas de la rebaja de los dividendos hipotecarios establecido en el artículo 55 bis. Por eso el titular arriba dice 55 bis o 55 cuater, ¿cuál quieres? Esa es la importancia porque en definitiva, como se va a aplicar bajo las mismas condiciones, en la práctica el legislador pone que tienes que elegir o aplicar el 55 bis de la rebaja de los dividendos hipotecarios o aplica el 55 cuater, rebaja de las rentas de arrendamiento, ¿no? Como obviamente esto se va a aplicar bajo las mismas condiciones y reglas del artículo 55 bis respecto de la rebaja de los créditos hipotecarios, podemos concluir que los contribuyentes hasta 90 UTA de renta imponible anual podrán deducir el monto menor entre las 8 UTA y el monto del arriendo, ¿ya? Eh, y hay una segunda escala, un segundo tramo, en donde hay contribuyentes que ganan sobre las 90 unidades tributarias anuales hasta 150. Ahí se va a aplicar la proporción. La misma proporción que se aplica hoy día bajo las reglas de los dividendos hipotecarios, ¿ya? Y contribuyentes que tengan rentas superiores a 150 unidades tributarias anuales no pueden acceder a este beneficio, simplemente quedan afuera, ¿ya? En un articulado transitorio de este proyecto, establece que por los 2 primeros años de vigencia el gasto deducible será al menor monto entre 8 unidades tributarias anuales y el 30% del desembolso efectivo por la renta pagada por una vivienda, ¿ya? Eso es una restricción por los 2 primeros años. Luego, hay otras condiciones, ¿no es cierto?, que impone el proyecto, que va a afectar a la persona, que la rebaja es por una sola vivienda. O sea, la rebaja de arrendamiento de gasto va a ser por una sola. Ahora, si hay más de una vivienda en un año, no se deben superponer los periodos. Obviamente, si alguien se cambia de casa de enero a julio y de en adelante, obviamente sí lo puede aplicar por esas dos viviendas porque en realidad no se están superponiendo, ¿ah?
Los contribuyentes con crédito hipotecario y rebaja de gasto por concepto de arriendo deben optar por un solo beneficio, o 55 bis o 55 cuotas, ¿ya? Y los que utilicen este beneficio deberán informar al Servicio de Impuesto Interno que este organismo emitirá una resolución para los efectos de establecer de cómo tienen que informar. Desde luego, aquí el contribuyente lo más probable es que al momento de utilizar esta rebaja va a tener que llenar un formulario de declaración jurada informando quién es el arrendador, ¿ya? Y usted sabe qué va a hacer el impuesto interno con las rentas que va a conocer respecto del monto que está percibiendo el arrendador. ¿Qué va a hacer? Va a ir a revisarle si declaró la renta o no, ¿no es cierto? Eso va a ser. Otro cambio que tenemos que también tiene mucha relevancia, que tiene que ver los cambios en la renta presunta, ¿ya? En realidad, hace muchos años que en la práctica el legislador ha estado focalizando las actividades de renta presunta de tal manera de restringir al máximo aquellos contribuyentes que están acogidos a este régimen de excepción. Entonces recuerdo que en el año 1990, con la ley 18.985, ahí hizo un gran cambio donde existían muchas empresas en renta presunta y que los incorporó a renta efectiva restringiéndola aplicando restricciones respecto de el monto de los ingresos del giro, ¿ya? Después cambió en el año 2014 con la ley 20.780, ajustada con la ley de febrero, aquel febrero 2016, la 20.000, no recuerdo el número, ya, pero fue simplemente, la original es la 20.780. Son tantos cambios que en realidad uno se confunde con los números de leyes. Ese fue el último cambio y ahora en lo que pretende el legislador es precisamente focalizar aún más y restringir aún más el acceso a la renta presunta, que realmente sea, eh, se acojan a este régimen los pequeños contribuyentes. ¿Cómo están hoy día? Hoy día, para permanecer en un régimen de renta presunta, y esto está vigente hoy, el monto máximo de ingresos por la actividad agrícola es de 9.000 UF, el transporte es de 5.000 UF y la mediana minería 17.000 UF, ¿ya? Digo mediana porque también hay minería que son artesanales y eso tiene un régimen especial. Y la gran minería, eso no tienen problema de estar en renta presunta, no pueden simplemente. Ajá. Otro requisito que pone la ley es que el capital efectivo al momento del inicio de actividades para la actividad agrícola 18.000 UF, transporte 10.000 y minería 34.000, ¿ya? Otro requisito es que en la explotación de estas actividades sean exclusivamente por personas naturales o sociedades como sociedad de personas, sociedad por acciones, sociedad en comandita, cooperativa, etcétera, estén constituidas solamente por personas naturales. ¿Eh? Esos son los requisitos que tiene. Y una pequeña restricción respecto a los ingresos por las actividades de inversiones, cuyos frutos no pueden exceder del 10% de los ingresos brutos, ¿ya? Siempre, para los efectos de calcular este límite de las ventas, de los ingresos, tienen que considerar las ventas y servicios relacionados por personas relacionadas, de aquellas que están definidas en el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Eso es lo que hay hoy día. Pero, ¿para dónde va este proyecto? Este proyecto pretende que en el año 2028 el monto máximo de ingresos considerando inclusive las ventas y servicios de los relacionados, en la parte agrícola, transporte y minera se igualen a 2.400 UF. O sea, esto es poquísimo, ¿eh? Poco más de 80 millones. Luego, el capital efectivo al momento de inicio de actividades será de 4.800 UF para las tres actividades. ¿Ya? Esa es la obligación y la restricción que está imponiendo este proyecto para el año 2028. ¿Ya?
mantiene la explotación de personas naturales, pero agrega una condición. Personas naturales con domicilio o residencia en Chile, ¿ya? Eso es importante, porque en definitiva la actual ley no dice esa condición. Por lo tanto, una persona natural que no tiene domicilio o residencia en Chile podría ser socio o explotar alguna actividad en renta presunta hoy. ¿M? Pero acá le pone, el legislador está poniendo una condición del umbral que en definitiva la persona natural tiene que estar acá en Chile, ¿ya? Mantiene la restricción de inversión del 10% de los ingresos brutos y obviamente estas ventas las ventas de relacionado tienen que ser consideradas al momento de observar el límite máximo de ingresos por las actividades, ¿ya? Hay una norma transitoria que la cual expone que en el año 2027 los ingresos no deben superar para la agrícola 4.500, transporte 3.500 y minería 9.000. Por su parte, para las personas que inician actividad en el año 2026, ¿ya? Le va a exigir el capital para la agrícola de 10.000 UF, para el transporte de 7.000 y la minería de 18.000. Si ustedes se fijan, aquí también hay un periodo de transición en donde se está notando la restricción que está imponiendo el legislador a estas actividades para permanecer o incorporarse a un régimen de renta presunta. Para llegar al 2028 a estos límites que en la práctica le está imponiendo el legislador, ¿ya? En todo lo demás, desde luego, se mantienen las mismas reglas, o sea, cuando un contribuyente que estando en el régimen de renta presunta hoy o en el futuro deje la renta presunta porque no cumple con los requisitos o porque simplemente quiere abandonar voluntariamente, debe preparar un inventario inicial. Estas reglas no han cambiado, por lo tanto tiene que valorizarlas de acuerdo a lo que instruye la ley hoy día, ¿ya? Y en ese caso, deberá este contribuyente acogerse al régimen transparente del artículo de 3 que lo acaba de exponer Hernán, o bien optar por el régimen semi-integrado del artículo 14A o el régimen alternativo integrado del 14D9, ¿ya? Eso es lo que tiene esta norma por ahora. Vamos a ver qué pasa, cómo sale este proyecto del Congreso, si es que se aprueba. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Mario. Excelente, como siempre. ¿Ya? Bueno, eso es lo que teníamos para ustedes hoy, ¿cierto? Se han tocado aquellos puntos que nosotros consideramos que son los más importantes, ¿ya? Tal como lo refrendó Hernán y ahora Mario, ¿ya? Por consiguiente, ahora vamos a ver las preguntas que puedan haber en el chat, digamos, ¿ya? Em, de Verónica Molina, dice el PPM, el inicio de actividades es un 25%, No, no, hay veces me equivoqué en digital, es 0,25. ¿ya? Sí, Entonces ahí, 0,25. ahí te recomiendo, Hernán, que puedas hacer ese cambio en la Sí, transparencia, en la ¿cierto? PPT voy a cambiar el cambio porque es 0,25, un error de digitación. Perfecto, ¿ya? Me comí el cero, como se dice. oye, esto es un error de imprenta, tío, ¿eh? Sí, Ya. Mario ya le había respondido, pero bueno, gracias, que Mario. quede No, para todo el auditorio, no Pues hay problema, nada, ¿ya? ahí Así es, apagamos el incendio sí, que sí, nos generó Verónica. sí, Pero sí, no, bien. está ¿ya? bien. Jessica Vega pregunta si estos cambios son a contar del año 26 tributario o 27 tributario. Estaba hablando de las pymes, ¿ah? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Cierto? A partir del 27 los cambios, va a depender la estructura, pero Sí, yo pensé todo, ¿cierto? A partir del... Justo lo tengo acá, sí, va a depender va a obviamente depender cuando se apruebe, ¿eh? cuando se Sí, apruebe, todos esos claro, cambios, lo podría decir, son estimativos, podríamos decir, porque va a Claro, depender cómo se efectivamente. apruebe,
de repente le pueden poner alguna condición o transitoriamente. Yo creo que la norma de vigencia por el momento yo creo que hay que dejar un poquito guardada para efectos de, ¿no es cierto?, ver cómo va a quedar en definitiva. Lo que sí podemos decir las tasas que ya están fijas de primera categoría, eso sí, porque en realidad es otra ley la que Claro. efectivamente las dejó vigente con un, ¿no es cierto?, con un 12,5, ¿cierto?, por ejemplo, nivel de primera categoría. Claro. Claro. Eso está Claro. firme, Todas estas cosas pero lo anterior va a depender. de la vigencia siempre hay que esperar que la ley, ¿cierto?, esté totalmente tramitada y publicada, digamos, ¿ya? Pueden haber cambios ahí, Claro, bueno, naturalmente, y van a haber cambios probablemente. Ahora, claro, como dije en por algún ejemplo, solamente momento, no sabemos la factibilidad que tiene este proyecto, digamos, ¿ya? Porque por ahí, claro, por ejemplo, el monotributo está en función de un reglamento, ¿no es además, cierto? bueno, Entonces, y exactamente. ahí se nos complica más el reglamento, a lo mejor se ponen 2 años sacarlo, por decir algo. Entonces, cambia la vigencia, todo ese tipo de cosas. Están condicionadas muchas cosas. Después hay una pregunta que dice también de Jessica. Dice, la proposición del Servicio de Impuesto Interno 14A con hasta 2.400 UF de ingreso, ¿podrían pasar a 14D9? Esto sería sin atender los otros requisitos que se solicitan para estar en el 14A. Dice la proposición de servicio de 14 con hasta 2.400 ejes podrán pasar a 14 de 9. Esto sería sin atender los otros requisitos. Debe ser en definitiva, tiene que cumplir todos los requisitos para ser PYME en definitiva para poder pasar a ser 14 de 9. ¿Cierto? Si quiero pasar de 14A, ¿cierto?, a una 14 de 9 tengo que cumplir exactamente los mismos requisitos, solamente uno de los requisitos es venta, pero tengo que cumplir también las condiciones. ¿Ok? Creo que estamos. ¿Ya? Y solo Vuelvo. quería agregar que, perdón, solo Dale. quería agregar que de acuerdo a al artículo primero transitorio de cómo está la ley ahora, cómo está el proyecto, por regla general es que todas las normas del artículo 14 van a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2027. Eso suponiendo Eso parecen dos. que se Sí, aprueba este sí, proyecto durante este año. ¿Ah? sí, Este sí, año, si se sí. aprueba el próximo año, en enero o febrero, van a tener que cambiar las disposiciones transitorias, porque en Sí. ese Claro. caso todo depende cómo Espere- se redacte. ¿Ya? Esperemos que cambie, porque recuerden que en el último proyecto, ¿cierto?, que salió en noviembre, ¿se acuerdan del año pasado? Hubo una serie de vigencias que porque no se actualizaron quedaron incluso una fuera de foco, digamos, absolutamente. Entonces Claro. hay que tener Algunas cuidado con todas estas Sí. normas, ¿ya? Bueno, nacieron sin aplicación porque el plazo sí, de vigencia efectivamente, estaba más, después Ah, se corrigió. Y claro. algunas se ampliaron, ¿se acuerdan? Un mes Sí, más, 2 meses más. exactamente. sí. Sí, sí. Por eso hay Por lo que tanto, cuidarse de Eh, estas cosas. eh, este tema de las leyes tributarias, y ya que estamos aquí conversando con todos nuestros asistentes hoy día, es que toda la vida han existido lleno de parches, ¿no? Lleno de parches, Sí, así que es muy fácil confundirse. Imagínense aquellas personas que están empezando a estudiar los temas tributarios, cómo se van a enredar. Es tremendamente ¿no? complejo. Bueno, y si así hiciéramos es. un listado, solamente un listado de todas las alternativas tributarias que están dentro de la ley, estaríamos llegando a un abanico no sé cuántas alternativas. Tú mismo hablaste de la renta presunta, ahora el monotributo, ¿no es cierto? Sí. La semi-integrado, el régimen Pero, transitorio. Entonces, cuando uno empieza a decir chuta, ya estamos con, no sé, 7, 8, si yo puede que me equivoque en el número, claro, pero pero son bastantes cuando si uno tiene quisiéramos que. hacer un análisis del monotributo, es bastante acotado, ¿ah? Muy Porque, acotado. o sea, es muy limitado, digamos, ¿ya? Personas naturales con el Oye, 80% de... no, Adolfo, y lo que encontré novedoso que hay que ir a un curso, ¿no es cierto? Y ojalá lo aprobemos, porque si nos sacamos mala nota, ¿qué pasa ahí? No dice la ley. Si sacamos mala nota en el curso, ¿qué tenemos que hacer? Sí, Háblanos ya de exactamente. hacer Y curso. sí, si ustedes se fijan, en definitiva, estos últimos 2 años, el tema de las pymes, pues, caramba, que las han enredado. En vez de darle facilidades, hoy día cada vez más complejo. ¿Eh? Exactamente. Yo creo que ese es el gran Bueno, problema hoy como día. dice Verónica, es para la galería. Mm, claro. Gracias, Mm. Verónica. Sí. Ok, Bueno, bien. muchas gracias. Damos por cerrado este taller, ¿cierto? Y como siempre estaremos indicándoles en septiembre, dado que es un mes medio complicado, porque hay una semana ahí que
que no se trabaja prácticamente, ¿cierto? Sí, Que la yo, semana del 18, pero le estaremos 18. comunicando oportunamente, ¿cierto?, cuándo vamos a tener nuestro próximo taller y cuándo va a ser el tema, ¿ya? sí, perfecto. Gracias, Mario, gracias, Hernán, y hasta la Pues próxima. nada, Muy Ya. bien, y gracias a mucho los gusto. participantes. Muchas gracias.